Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches en cualquiera de nuestras redes, ya sea en Facebook o en YouTube. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esta es la segunda parte del capítulo anterior que ya vimos aquí en Cristianismo Bíblico Radical y que se titula El último rey predicho por Daniel. Esta es la segunda parte. ¿Listo? La segunda parte de El último rey predicho por Daniel. En el primer episodio, en el primer capítulo de este mismo tema, vimos que había ya en Daniel 8 una parte acerca de este último rey. Después de todos los reinos, eh, desde Nabucodonosor ve cuatro reinos. Daniel le dice que son Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero si nosotros miramos un poco más atrás, vemos que serían total, digámoslo así, serían cinco reinos porque antes de Babilonia ya existía uno que era Asiria, pero que desde Nabucodonosor no se veía porque Dios le mostró a Nabucodonosor pues desde su reino. No le mostró antes, sino que le mostró desde su reino hacia adelante. Pero podríamos decir que son cinco reinos y el sexto es el último. Sabemos que el número 6 es el número imperfecto del hombre queriendo llegar a ser Dios. El número también vemos que el 6 es un número incompleto, es un número de hombre y es el número que finalmente en el Apocalipsis dice que el 6 elevado dos veces a la 6, o sea, el 6 elevado a la 2 es el 666 que vendría siendo el número de la bestia. ¿Listo? Muy bien. Y nosotros tenemos que entender y comprender muy bien las profecías bíblicas y saber que aquí en otras partes de la profecía, en el libro de Daniel, se habla también acerca de este rey. Y nosotros, como lo dice el Señor, tenemos que ser muy perspicaces para poder comprender lo que está escrito, para poder entender lo que uno lee. El que lea, entienda. ¿Listo? Y tenemos que tener también el conocimiento para identificar lo que se nos está diciendo en la profecía, lo que Dios nos está queriendo decir, lo que nos está dando a entender. Porque también leemos que en muchas profecías bíblicas que no se hablan para el tiempo exacto de los profetas, sino que se habla para un tiempo futuro. Bueno, entonces vamos a ver estas otras características que aparecen en el libro de Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Versículo del 36 al 39. ¿Listo? Daniel capítulo 11, versículo del 36 al 38. Miren estas características y quiero que presten mucha atención de lo que nos está diciendo el Espíritu Santo a través del profeta Daniel en esta profecía, específicamente desde el versículo 36, capítulo 11 de Daniel, versículo 36 al 39. Quiero que presten mucha atención a estas características, que son las características que tendrá el último rey. Estamos hablando del anticristo, estamos hablando de la bestia. Son las características que también vimos algunas en el primer capítulo del último rey. Y dice lo siguiente, versículo 36, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios con minúscula y contra el Dios con mayúscula de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Muy bien, aquí en este espacio vemos la ira. ¿Listo? La ira, solo hablamos de una ira de Dios que será en el día de Jehová. ¿Listo? En el gran día del Dios Todopoderoso. Ese es el tiempo de la ira. Es decir, esto nos está hablando de un tiempo futuro que no se ha cumplido, pero que ya está por cumplirse
y de eventos específicos. Entonces está hablando de el rey. Entonces, ¿cuál rey? Daniel sigue el hilo de lo que había hablado ya en el capítulo 8. Porque aquí habla de muchos reyes, pero estas características no se han cumplido. En este rey específicamente no se han cumplido. Y mire lo que dice el versículo 37. Del Dios con mayúscula de sus padres no hará caso. Ya vimos en algún capítulo que ya está aquí en Cristianismo Bíblico Radical acerca del Dios de sus padres. Este término en específico se habla solamente del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque los padres es un término judío que se refiere y que apunta a Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, estamos hablando que del Dios de los judíos, del Dios de Israel. ¿Listo? No hará caso. Ni del amor de las mujeres. Bueno, aquí muchos han dicho que el anticristo será homosexual, que será gay. Puede que no. Puede que sí le gusten las mujeres en un sentido, pero que no sienta amor, porque este personaje no sentirá nada por nadie, no tendrá sentimientos. Este personaje no tendrá, prácticamente no tendrá alma. Entonces, puede que esté con una mujer para aparentar, pero no sentirá algún tipo de sentimiento de afecto, de cariño, de amor, porque él es incapaz de sentir amor. Entonces, si una mujer lo quiere a él o a usted, puede que usted no sienta nada por ella, ni siquiera un mínimo de sentimiento. Entonces, por eso es que habla aquí ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Es decir, ni siquiera le vale que adoren por allá en la India, que adoren a las estatuas, a los dioses de ellos, a los miles de dioses, porque ellos tienen miles de dioses, ¿sí? A los elefantes, ¿sí? A Krishna, no le valdrá. Sobre todo Dios se engrandecerá, o sea, él no respetará a ningún Dios, con D minúscula, ni al Dios verdadero, que es el verdadero, el real, ni a los que no existen, ni a los que no, sí, a los que adora el hombre. No respetará nada. ¿Correcto? Versículo 38. Mas honrará en lugar al Dios, con minúsculas, de las fortalezas. Dios que sus padres, otra vez, repite el término, no conocieron. Aquí el Dios de las fortalezas es el Dios de los edificios, de las grandes construcciones, de los, ¿sí? Es decir, el Dios de este mundo adorará a Satanás, ¿correcto? Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y con cosas de gran precio. Versículo 39. Con un Dios ajeno nuevamente se hará de las fortalezas más inexpugnables. Es decir, Satanás le entregará todo su poder, como lo dice en Apocalipsis. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y colmará de honores a los que le reconozcan. Y por precio repartirá la tierra. Pero quiero que miremos el versículo 40, cómo termina este rey. El versículo 45, perdón. Daniel 11, versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Aquí está hablando específicamente de un punto central en Israel. Y el único punto que queda entre mares en Israel es Megiddo. Es donde se llevará a cabo la batalla de Armagedón, la batalla final entre nuestro Señor Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, y la bestia. Y el principado demoníaco, que se levantará por sobre todas las cosas y hará que se alabe como un Dios. Pero terminará donde en el lago de fuego. Mire lo que dice aquí. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Qué bueno, esto es lo que ya en definidas cuentas para finalizar
estos dos estudios acerca del último rey. Ya hemos entendido y comprendido que este último rey, se ha hablado mucho de este último rey en las profecías, que es el anticristo, que es aquel hombre de pecado, hijo de perdición, tiene muchos nombres, que se levantará al fin de los tiempos en el nombre de Satanás para hacer muchas destrucciones y para hacer lo que quiera en este mundo, pero que finalmente nuestro Señor Jesucristo lo derrotará y la victoria y el reino serán de nuestro Dios y del Señor Jesucristo eternamente. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias. Bendito seas tú, oh Dios, porque tú nos has dado la sabiduría por medio del Espíritu Santo para entender y comprender grandes cosas que están innegablemente escritas en tu palabra y que hemos llegado al conocimiento pleno de tu verdad. Señor, perdona nuestros pecados porque sabemos que cada día te fallamos, cada día te abandonamos, cada día resentimos a tu Espíritu. Pero de la misma manera sabemos que podemos llegar al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. De tal manera que por la sangre de Yeshua podemos ser salvos, podemos ser perdonados y por su virtud y por su poder podemos llegar a ser renovados y alcanzar tu reino. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.